Que Dios les bendiga a todos. En este día estaremos reaccionando a un video que hizo un famoso sacerdote católico, rito latino, quien pues comienza a hablar en contra de la iglesia protestante, donde esa persona pues se da la tarea de decir que la iglesia protestante, su fundador es un hombre y no Jesucristo. De hecho, esa persona, pues ese sacerdote, una persona muy preparada en diferentes áreas. Me parece que es filósofo, entre otras áreas, pero el hecho es que nosotros queremos reaccionar, independientemente de tal vez no tengamos ese conocimiento, esa gnosis, pero con la ayuda del Espíritu Santo estaremos reaccionando y pues refutando algunos puntos en lo cual él hizo hincapié. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdenses, priscilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Bien, su hermano amigo Elcides Miguel Brito Brito, siempre será más que un honor estar por aquí, bendito sea el Señor, compartiendo la palabra de Dios. Y pues como les decía, hoy estaremos reaccionando a ese video. Este famoso sacerdote y apologista, él dice que los protestantes, pues la iglesia está fundada por hombre y no por Jesucristo. Lo primero es que él comienza a atacar a la figura o a quien fuera Martín Lutero, bendito sea el Señor. Queremos destacar que mi intención no es atacar a la persona como tal, no vamos a hacer ad hominem, sino más bien queremos hacer determinadas aclaraciones, porque esa persona lastimosamente se equivocó, cometió una vez más un error. Él dice que Martín Lutero, pues, fue el que fundó la iglesia evangélica, el primer reformador, y que antes de esto no había pues la iglesia evangélica o la iglesia protestante. Aunque cabe decir que los protestantes no solamente tienen que ser directamente los evangélicos, hubieron muchas personas quienes protestaron, ya por ahí comenzó mal. Lo otro es que él desconoce un poquito de la historia, a pesar de que es una persona muy capacitada y obviamente manipula la Biblia. O sea, yo estoy viendo aquí un problema aún exegético y hermenéutico en cuanto a la Biblia. Por esa razón, él obviamente no se ha convertido a Jesucristo. Entonces, él dice que lo protestante, la iglesia la fundó el hombre. Ahora bien, hay que entender algo. La iglesia no se mide desde los años, desde el tiempo. La iglesia se mide desde la estructura, desde sus enseñanzas, la cual tienen que ir adiestrada por la Biblia, por la palabra de Dios. O sea, para una iglesia ser verdadera, no se remonta en cuanto a tiempo, porque si nos vamos a llevar de eso, hubieron algunas iglesias que fueron antes, algunas religiones, antes que la iglesia católica. De hecho, para ser más claro, la iglesia católica fue fundada en el 313 por Constantino. Parece que el amigo ignora todo esto. Ellos dicen que la iglesia de ellos fue fundada cuando Cristo, y se van a Mateo capítulo 16, 18, donde fue fundada la iglesia. Más sin embargo, la Biblia habla que la iglesia fue fundada en el libro de Hechos capítulo 1, verso 11 en adelante. Habla cuando comenzaron a reunirse y queda formalmente establecida en el día de Pentecostés con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la iglesia la iglesia popular, la iglesia romana católica, no fue fundada por Cristo? Porque dicho sea de paso, ellos dicen que Pedro es su fundador. Entonces, o es Cristo o es Pedro. Ellos dicen que Pedro es la roca y la Biblia me dice que la roca es Jesucristo. 1 Corintios 10,
verso 3, bendito sea el Señor. Dice, todos bebieron de la roca y la roca era Cristo, pero ellos dicen que la roca es Pedro, algunos dicen que también es Cristo, pero tiene que haber una sola roca, de manera que la iglesia cristiana está fundada en Cristo, no en Pedro, porque la Biblia dice, Mateo dice 18, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Biblia no dice, y tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, no sobre esta roca. Utiliza la palabra Petros para referirse a Pedro, que quiere decir piedra pequeña, más sin embargo la palabra que se refiere a Cristo, la palabra Petra, que quiere decir roca, de manera que con este texto no hay ningún tipo de problema. Valga redundancia, de manera que lo que da a entender que esta no puede ser la iglesia de Cristo, la cual nace en el 313 con Constantino cuando declara como religión oficial la iglesia cristiana, el cual lo hizo bajo determinados intereses para tener más adeptos, más seguidores. Otra cosa es que él dice que somos fundados por Martín Lutero. ¿Cuál es la iglesia que más se acerca a la Biblia? Es aquella iglesia que sus enseñanzas van relacionadas a la Biblia. Por ejemplo, nosotros somos sola escritura, ellos son tradición, ellos son magisterio. Él dice que nosotros estamos divididos. ¿Por qué razón? Porque hay muchas ramificaciones o denominaciones. Vamos a suponer que estamos divididos porque hay muchas denominaciones. Pero si usted analiza, nosotros tenemos muchas cosas en común, que queremos salvo por gracia, creemos en la palabra del Señor, somos sola escritura, etcétera, etcétera. Independientemente, metodista, bautista, calvinista, luterano, etcétera, etcétera, hayan algunas pequeñas diferencias, pero no son diferencias neurálgicas, o sea, son diferencias que digamos, pues no son de tanta envergadura, o sea que no es algo que te condena o te salva. Ahora bien, ¿quiénes realmente están divididos? Están divididos ellos. En 1054 aconteció lo que llamamos el cisma de Iglesia Católica, cuando los ortodoxos se separan de Iglesia Católica Romana. Aparte de eso están los febreístas. Los febreístas, pues estas personas, ellos no creen en el estado oficial de la Iglesia Católica. Ya por ahí hay una división. Los ortodoxos no creen en el Papa. Los ortodoxos no creen tampoco en que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Y del Hijo, yo creo que del Padre. Entonces hay alguna diferencia. Los ortodoxos, por ejemplo, no creen en el, o sea, los ortodoxos, ellos dicen que ellos son la verdadera iglesia, son la iglesia que realmente está fundamentada conforme a la Biblia. Aparte de eso, esta iglesia ortodoxa, pues ellos no creen en las imágenes, en las estatuas, etcétera, etcétera. De manera que todo esto da a entender de que hay diferencia, de que ellos todavía no se han puesto de acuerdo, más sin embargo, ellos no quieren atacar a nosotros, que nosotros somos un montón de religiones. Y lo otro es, ya para terminar, con la parte de Martín Lutero, y un detalle muy importante, y es que en cuanto a Martín Lutero quería seguir la iglesia católica. ¿Cuál fue el problema? Creo que fue Carlos V quien lo amenazó, lo excomulgó y quiso matarlo, lo persiguió. El problema es que Martín Lutero quería una reforma en la iglesia católica. Por la iglesia católica, mientras la reforma, comenzaron a vender indulgencia. Le daban un certificado, un documento que establecía que dependiendo de la ofrenda, así mismo la persona era sacada del purgatorio. Otra cosa, los ortodoxos no creen en el purgatorio. Entonces, fíjese por dónde está la diferencia. Entonces, Martín Lutero dijo, espérate, esto está mal porque no le están valorando la sangre de Cristo. La gente realmente no mostró un sincero arrepentimiento. Estaba invalidando la palabra del Señor, porque si alguien se perdió, vivió en pecado, entonces yo con una ofrenda, yo saco a esa persona del supuesto purgatorio, pues realmente estoy haciendo algo que no es bíblico, algo que no se ve bien. Y Martín Lutero, en contra de esto, levantó las 95 tesis, en la cual él estaba expresando su descontento con la iglesia y las cosas que él veía que no estaban bien, y por esa razón él terminó siendo afueriado, pero fue que lo sacaron, lo afueriaron porque lo excomulgaron, porque entendía que su doctrina ya no eran católica. Pero por lo tanto, él lo que quería no era separarse, era hacer una reforma, pero ellos no quisieron, bendito sea el Señor. De esta manera reformamos, o sea, de esta manera nosotros pues respondemos y refutamos históricamente, bíblicamente, la postura, lo que dijo este sacerdote que lamentablemente cometió un error garrafal. Dios se la bendiga.